Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar pues con la sesión correspondiente a la unidad didáctica de máquinas, equipos e instalaciones para productos de granos y tubérculos, ¿sí? Muy bien, la sesión anterior, más o menos retomando lo que hemos estado viendo, habíamos visto este organizador visual que incorporaba pues el balance de línea en varios aspectos, ¿no? En varios aspectos. El primero, que era en función al avance del trabajo, que nos permitía pues conocer la velocidad de producción o también llamada cadencia y la eficiencia de la producción, ¿sí? También vimos pues respecto al uso de recursos, el agotamiento de materiales conforme fuimos avanzando, ¿sí? Dijimos que en primera instancia el avance del trabajo se medía pues eh, en la velocidad de producción o cadencia de trabajo, que básicamente nos daba una cantidad de producto realizado o terminado por un determinado tiempo, ¿sí? Luego vimos la eficiencia que nos hablaba pues de el volumen realizado versus o el volumen obtenido versus el producto que estaba ingresando, ¿no? Y nos permitía tener una relación aproximadamente de cuánto se estaba perdiendo, cuánto se estaba ganando en el tiempo. Adicionalmente a ello, pues, hablamos sobre el uso de los recursos y dijimos que en función al agotamiento de los materiales, pues, eh, se van consumiendo a lo largo de las operaciones unitarias o líneas productivas o de procesos. Y básicamente fue eso lo que vimos en la sesión anterior, ¿sí? Y vamos a continuar con el punto 2.2 que correspondía pues ya al balance en línea, pero del trabajo, o sea, de los trabajadores, ¿no? Y bien, en primer lugar, debemos tener en cuenta de que todas estas operaciones o procesos los estamos manejando por una línea de tiempo, es decir, eh, que nos debemos ubicar dentro de la jornada laboral para poder estimar estas unidades, ¿no? En primer lugar, respecto al balance de los trabajadores, este balance se realiza en función al uso del recurso humano requerido en cada operación unitaria o flujo de proceso en el tiempo, ¿no? Como ustedes pueden observar, tenemos las operaciones unitarias, pues, o los procesos que normalmente realizamos en la industria de alimentos, en la industria de los granos y tubérculos, y para ello vamos a tener entradas, que son las materias primas, los insumos, vamos a tener el trabajo esperado, que son una de las salidas, que es básicamente el volumen que se produce, vamos a tener las mermas, que es otra salida, que básicamente es lo que no se puede aprovechar, ¿sí? Y vamos a trabajar en una línea de tiempo que vamos a llamar tiempo de operación, y adicionalmente a ello, todo este trabajo, este proceso se realiza con mano de obra, ¿sí? Que puede ser directamente en contacto con el alimento, como también la mano de obra puede no estar en contacto con el alimento, sino operar equipamiento relacionado pues al procesamiento de los alimentos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista vamos a llamar a los trabajadores como número de trabajadores o personas que están directo o indirectamente relacionadas con el procesamiento del alimento. Y vamos aquí a evaluar respecto pues a si una operación unitaria X o una operación unitaria 1, como les he puesto el ejemplo, tiene una cadencia de producción de 100 unidades por hora, por ejemplo, ¿sí? Y ella requiere de la participación de 5 personas, entonces nosotros vamos a poder calcular cuál es el uso de recursos por el trabajo en la operación. ¿Qué quiere decir cuál es el uso de recursos por el trabajo en la operación? ¿Cuántas personas están involucradas, ¿no? O cuánto trabajo de las personas está involucrado por cada unidad de producción, ¿sí? Por cada unidad de producción. Entonces, tenemos como datos que la cadencia es 100 unidades por hora, ahí lo tienen. Son 5 hombres, es decir, 5 trabajadores, ¿sí?
Bueno, ahora con la identidad de género también pueden poner 5 mujeres si gustan, ¿no? Eso es indistinto, sino que en los procesos industriales ustedes saben que nosotros manejamos el término hombre y hora hombre, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que obtenemos ese valor, ¿no? Entonces, la pregunta era sencilla, ¿cuál es el uso de los recursos por trabajo en la operación? ¿Sí? Entonces, como la pregunta dice uso de recursos por trabajo, yo le he puesto URT, ¿no? Profesor, ¿el URT es un indicador? No necesariamente, yo le he puesto así porque es lo que vamos a hallar, ¿sí? Es lo que vamos a hallar. ¿Sí? Entonces, para nosotros, nuestro uso de recursos por trabajo vendría a ser el número de trabajadores entre la cadencia de trabajo. Y van a ver ustedes por qué. El número de trabajadores son 5 hombres y la cadencia de trabajo son 100 unidades por hora, pero eso va en el denominador. Entonces la hora pasa al numerador y se van a dar cuenta que el uso de los recursos por trabajo es igual a 0.05 horas hombre por cada unidad. Es decir, ¿qué significa esto? Que esta operación unitaria, ¿sí? En esta producción, que puede ser cualquier tipo de producción, ocupa el trabajo de 0.05 hombres en una hora para cada unidad, ¿sí? Eso quiere decir, es decir, básicamente, si nosotros multiplicamos este valor de 0.05 horas hombre por unidad, por el número de unidades que se van a producir, nosotros vamos a encontrar el trabajo en horas hombre que requiere esta operación para procesar una determinada cantidad de producto, ¿sí? Entonces, los trabajadores lo vamos a balancear de esa manera. Eh, Hay otro dato, por ejemplo, que yo les podría dar, no les podría dar de repente la cadencia, ¿no? Si no, ¿qué pasa? A ver. Recuerden que deben mantener apagados sus micros, por favor, y para no cortar la explicación. Le decía que aparte de la cadencia yo les podría dar volúmenes totales de producción, ¿no? Les podría decir en una jornada de 8 horas se producen 1000 unidades, ¿no? Se trabajan 10 horas por jornada, por ejemplo. Entonces ustedes me sacan que en realidad se está procesando 100 unidades por hora. Eso, ese tipo de análisis también lo podemos realizar aquí, ¿no? Entonces simplemente, básicamente, estamos continuando con el cálculo del uso de los recursos a nivel de horas hombre por unidades, ¿no? Es decir, estamos hablando en un flujo continuo, ¿sí? Profesor, yo no tengo un flujo continuo, yo tengo un flujo en batch. Bueno, te va a funcionar lo mismo, pero te vas a dar cuenta, pues, que las unidades van a estar más restringidas, ¿no? Y prácticamente ahí sí vas a tener que trabajar por operaciones, porque cuando trabajas en batch, muchas de las operaciones tienen diferentes capacidades. Entonces ahí sí habría que hacer un balance diferenciado, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podemos entender un poco mejor esto? A través de un ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver esto. Vamos a ver lo siguiente. Dice, si un determinado proceso, por favor síganme si tienen alguna calculadora o alguna hoja de apuntes ahí, síganme el desarrollo de este ejemplo, ¿sí? Por favor. Dice, si un determinado proceso tiene una cadencia de 2000 unidades por hora, 2000 unidades por hora, y requiere la participación de 25 personas, entonces, ¿qué podríamos decir sobre las unidades de recursos por unidad de trabajo? Podríamos decir que, bueno, nuestra cadencia, tal cual está desarrollada ahí, son 2000 unidades por hora, tenemos 25 trabajadores, 25 hombres. ¿Cuál es el uso de recursos por trabajo en la operación? Pues sería trabajadores entre la cadencia. 25 hombres entre 2000 unidades por hora nos va a dar un total de
0.0125 horas hombre por unidad, ¿no? Entonces nos va a dar ese indicador del uso de recursos de trabajo por operación, ¿no? Es muy importante saber este valor o digamos, este cálculo de los trabajadores. ¿Por qué? Primero porque conociendo, digamos, nuestro proceso o nuestra operación, vamos a poder entender cuántas personas necesitamos para realizar un determinado trabajo, ¿sí? Vamos a poder determinar también en función a la naturaleza de nuestro proceso cuál podría ser la cadencia promedio de nuestro proceso si tenemos varias operaciones unitarias, ¿no? Y en función a eso, pues asignar los recursos, ¿no? Eso es muy importante, jóvenes, y lo vamos a ir viendo con ejemplos. Aquí tengo un ejercicio. Este ejercicio va a ser un ejercicio calificado eh, que va a estar desarrollado en 3 partes para que nosotros entendamos cómo es que, podría variar, digamos, o nos podría servir este tipo de indicador, ¿no? Y en primer lugar, vamos a tener lo siguiente. Dice, la línea de llenado de la empresa Viruñerita S.A., ¿sí? Cuenta con 50 trabajadores, ¿ya? Es decir, 50 trabajadores realizan el llenado en la empresa La Viruñerita, ¿sí? Estamos hablando de una operación de llenado. Se estima que en promedio la empresa procesa 55.000 conservas por jornada laboral. Esta jornada laboral son 8 horas, ¿sí? Adicionalmente, el llenado se realiza con 10% de mermas, dice ahí, ¿no? ¿Cuál es el uso de trabajadores por conserva? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, quiere decir que en la línea de llenado están trabajando 50 personas, pero que el proceso no es óptimo, ¿sí? El proceso no es óptimo. Es decir, de todo lo que ingresa o de todo lo que se llena, mejor dicho, de todo lo que se llena, hay una pérdida del 10% y realmente lo que sale al mercado son 55.000 conservas, ¿no? Lo que sale al mercado son 55.000 conservas. Es decir, lo que se llena debe ser más, pues, ¿no? Debe ser más. Muy bien, jóvenes. Entonces, con los datos que les he dado en la diapositiva anterior, con esa pequeña fórmula, ustedes, por favor, calculen cuál es el uso de trabajadores por conserva o también el uso de recursos por trabajo, ¿no? Decir uso de trabajadores, el trabajador es un recurso. Decir por conserva es decir por trabajo. ¿Sí? Es lo mismo. A ver, por favor, espero sus respuestas y su explicación. ¿Sí? Es calificado, es calificado. Y todo esto se va a sumar pues a el seminario de ejercicios también que les voy a dar para que vayan trabajando para la siguiente sesión y ya correspondería programar el primer examen. Entonces, esto también suma para que ustedes vayan mejorando sus calificaciones al respecto. Muy bien, jóvenes, tienen ustedes ahí la propuesta de ejercicio. Por favor, no necesito que me den datos exactos. De repente algunos pueden llegar a la respuesta, pero lo que me interesa más es que me expliquen la lógica de cómo desarrollarían este ejercicio. ¿Sí? Pueden escribir al chat sus respuestas, pueden intervenir, no hay ningún problema, ustedes tienen la libertad de poder hacerlo. Bueno, vamos a dar unos 5 minutos para que puedan desarrollarlo, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Participen, por favor, ¿sí?
Volvemos a leer el ejercicio por si de repente no se entendió. La línea de llenado de la empresa La Viruñerita S.A. cuenta con 50 trabajadores. Se estima que en promedio la empresa procesa 55.000 conservas por jornada laboral de 8 horas. El llenado se realiza con 10% de mermas. ¿Cuál es el uso de trabajadores por conserva o uso de recursos por trabajo? A ver, jóvenes. La fórmula está aquí, ¿sí? Trabajadores sobre cadencia. Coloquen ahí los datos y por favor me dan su respuesta. Profe, Dime, Edson, te escucho. me salió un número decimal. ¿Cuánto te sale? Sale 0.009. Está mal. No necesariamente está mal, dime cómo lo has hecho. Recuerda, mira, en el ejemplo anterior, mira, es un número decimal también. Claro, lo que he hecho es solamente dividir pues, los trabajadores entre las 55.000 conservas y aparte, antes de eso le he sacado el 10% de merma de los 55.000, o se le debería agregar 55.000. O ¿Qué sea, crees? ¿Le restas o le sumas? se le debe restar. ¿Seguro? No, se le debe sumar porque es que 55.000 más el 10%, pues, ¿no? Ajá, claro. Lo que sucede es que los 55.000 ya son conservas terminadas, ¿no? Está Claro. terminado, ya, producto terminado. Pero en la línea de llenado hay 10% de mermas. ¿Qué quiere decir? Que lo que ingresa realmente a la línea de llenado, pues es un poco más, ¿no? Es un poco más y de ahí ya salen en 55.000 conservas, ¿no? Entonces, habría que sumarle, ¿no? Habría que sumarle. Muy bien, entonces, ese es el procedimiento de desarrollo, ese es el procedimiento de desarrollo, ahí no hay mayor, no hay mayor análisis, salvo que alguno de ustedes, claro, como dice Yanela, se suma, ¿no? Se suma. Salvo que alguno de ustedes pues tenga alguna otra forma de desarrollarlo que también podría ser válida, ¿no? También podría ser válida. Muy bien, entonces ahí por concepto, por definición, veo que ha quedado bastante claro. Confírmame por favor si está clara esa parte, ¿sí? Levanten la mano, a ver como que probamos si es que ya está habilitada nuevamente la manito. Bien, bien, ya se habilitó ya, listo. Sí, ya estoy viendo. Ok, listo. Profesor, una pregunta. ¿Malí? Sí, Sí, dime. ¿los 50 hombres se multiplica por las 8 horas? No, No. no. No tiene por qué multiplicarse por las 8 horas, porque lo que estamos hallando es un indicador por conserva. ¿Sí? Es Ok, decir, Ah, sí, Edson. ya. profesor, Sí, Edson, te escucho. una consulta. El 10% de merma se le debe sumar solamente para tener un dato de referencia de cuánto ha ingresado, ¿cierto? Es que también intervienen en el ejercicio. Eh, eh, bueno, no da Ah, más, porque te dice. no da mayor detalle. El ejercicio no da mayor detalle al respecto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si nos dijera, ¿no? que la operación en general requiere de esas mermas para poder dar las conservas, etcétera, y se debe incluir en el balance, entonces ahí sí. Pero como no, en realidad lo que ingresa es un añadido nada más, pero no se debería incluir en el balance porque en sí el trabajo neto de los trabajadores, digamos así, es que 50 trabajadores dan 55.000 conservas por Ya, 8 horas, ya, profesor, ¿no? gracias.
No se debería incluir en el balance, pero sí es un dato que yo les podría preguntar, ¿no? Que el llenado se realiza con 10% de mermas y yo les digo cuánto está ingresando el producto, por ejemplo, porque recuerden que hemos balanceado materiales también anteriormente. En el caso del trabajo, estamos contando el producto terminado. Ahora, ya, a Yanela le sale, por ejemplo, ella ha escrito su resultado, dice que le sale 0.004 horas hombre por unidad o por conserva, ¿no? Entonces, eso va a diferir de la siguiente manera. Miren ahora el caso 2. De todas maneras, gracias Edson por la aclaración, es muy importante, ¿sí? A veces yo les puedo poner, por ejemplo, la explicación que les di del ejercicio anterior, ustedes se han dado cuenta, yo no he incluido ninguna merma, porque si ustedes se dan cuenta, no hay un criterio de merma dentro de las fórmulas, dentro del balance. Pero acá yo les pongo un ejercicio con 10% de mermas y unos me dicen se resta, otros me dicen se suma, y yo les digo, para calcular las entradas se debería sumar, ¿no? Se debería sumar. Pero si hablamos de trabajo neto, nosotros estamos balanceando netamente trabajo por trabajadores, ¿no? De esa manera entraría nada más el balance en el balance los 50 trabajadores y las 55.000 conservas. Entonces, lo que deberían hacer es esa división y les saldría, bueno, no sé si sale lo que me está diciendo Villanela, no lo estoy desarrollando a la mano, pero debería salirles un número así decimal, ¿no? De esa manera, si es que yo les aumento o les quito conservas, ustedes van a tener ahí el uso de trabajadores, ¿no? Van a tener el uso de trabajadores. ¿Qué pasa si en esta misma línea de conserva yo aumento trabajadores? Como dice la parte 2, ¿sí? Tomando en cuenta los datos del ejercicio anterior, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo decido contratar 20 trabajadores más y tengo que producir la misma cantidad? ¿En cuánto tiempo se va a reducir mi jornada de trabajo? Por favor, ¿podrían ayudarme con ese cálculo? Es otro tipo de planteamiento que yo les puedo hacer en función a la misma lógica, ¿sí? Si ya tenemos, que 50 trabajadores hacen 55.000 conservas, la pregunta sencilla es, si yo le meto 20 trabajadores más, el mismo trabajo, ¿en cuánto tiempo me lo van a acabar? ¿Mm? Diferente, profe, ya. ¿Diferente? No, es lo mismo. Porque es que ahí usted está pidiendo que, o sea, si trabajan 8 horas, jornada de 8 horas, entonces si con 20 trabajadores más, ¿se reducirían en esas jornadas o cómo? No, o igual sería. Se reduce la jornada, el tiempo de trabajo, porque estás trabajando las mismas 55.000 conservas. Ya, ya listo. A ver, vamos a ver. A ver, parece que fuera otra cosa, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Van a darse cuenta ustedes cuando lo desarrollen. A ver, tomamos unos minutitos para que lo desarrollen, por favor. A ver quién da más, quién da menos. A lo mejor alguien me saca que va a aumentar el tiempo de trabajo. También puede ser. Ya depende de ustedes.
A ver si ya apuntaron el problema, lo pongo nuevamente esto para que se guíen. ¿11 horas, profe? Ah, te aumentaron las horas. ¿Qué te dice tu lógica? ¿Está bien o está mal? Está mal, profe, pero con una regla de 3 simple está mal. Eso es descartado, entonces. No es con regla de 3 simple. ¿No? A ver, ahí me están sacando el primer paso, pero me salen números diferentes, miren. A Isela le sale 0.0012 horas hombre por unidad. Y a Yanela le sale 0.006 horas hombre por unidad. Sí, se añade nomás, se añade 70 entre 55.000, será, pero no igual. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte. Te va a salir una URT diferente, ¿cierto? Te va a salir una URT diferente. Entonces, como te va a salir una URT diferente, tienes que reemplazar ya en la fórmula que está aquí, que es URT, trabajadores, cadencia. Estos ejercicios, jóvenes, a ver, les voy a dar un tiempito más, pero se desarrollan el 50% entendiéndolo el problema nada más. Entendiendo el problema. Edson, ¿y cómo te salió 11? Lo que pasa es que yo he puesto 50 trabajadores trabajan en 8 horas, 70 trabajadores en cuántas horas van a trabajar, entonces me sale 11. Pero está mal, profe, o estoy bien. Es que acá usted dice, en la pregunta dice, ¿en cuánto tiempo se reducirá la jornada de trabajo? Y cuando usted nos da este ejercicio, nos indica que es uso de recursos trabajados, ¿no? O uso de recursos trabajadores. ¿Trabajadores es un profesor? No. ¿Cómo? URT, ¿qué es, profe? Uso de recursos, ¿qué? Por trabajo. Uso de recursos por trabajo. Así es. Uso de recursos por trabajo. Ya, pues, pero acá usted nos está pidiendo de horas. ¿En cuánto tiempo se reducirá la jornada de trabajo si decimos contratar 20 trabajadores más? Ah, Malía lo sacó. 5.71. Ya, Claro. ya. A ver, que explique. A ver, Malí, te escuchamos. Le he hecho con una regla de 3 también. No, una regla de 3 compuesta. Ah, compuesta. Claro, también se saca así. Sí. Ajá. Explícanos. Ya. 50 trabajadores trabajan 55.000, 55.000 envases o productos. En 8 horas, ¿cuánto trabajarán? 70 trabajadores, los 55.000 productos, ¿en cuánto tiempo? Entonces he multiplicado 50 por 55.000 por 8 horas entre 70 por 55.000. Ajá. Ya. Es compuesta. Ajá. Ahora, te pido por que me digas qué en sí es lo que has estado haciendo en la regla de 3 compuesta. ¿Qué has estado multiplicando? No me digas números, sino dime valor, dime tiempo, dime trabajadores, dime etcétera, etcétera. ¿Qué has multiplicado? Ya. Los 50 trabajadores por los envases por el tiempo. Ya. Sobre los 70 trabajadores por el trabajo producido, que vienen a ser los envases, 55.000.
Ah, mira, interesante. En realidad esto se desarrolla con un método, no sé si ustedes lo habrán escuchado, el método del cangrejo también, ¿no? O sea, básicamente en el ejercicio anterior, lo que estaba diciendo Malí es lo siguiente, ¿no? Estaba diciendo si 50 trabajadores hacen 55.000 conservas en 8 horas, ¿cuánto harán 70 trabajadores? ¿En cuánto tiempo harán los 70 trabajadores el mismo trabajo? Eso es lo que he hecho. Entonces ahí ha multiplicado 50 por 55.000 por X es igual a 70 por 55.000 por 8. Una regla de 3 compuesta, ¿no? Y de esa manera ha despejado X y le ha salido 5.71. Eso, digamos que es un algoritmo válido. Es un algoritmo válido. Pero en realidad, lo que yo les estoy pidiendo nada más es que hagan el procedimiento al revés del ejercicio 1, ¿no? En el ejercicio 1 yo les estaba dando los trabajadores y les estaba dando las conservas, ¿no? ¿Sí? Y ustedes podían hallar la jornada laboral, o perdón, les daba la jornada laboral también, ¿no? Les daba la jornada laboral. Me estoy dando cuenta de algo ahorita que lo estamos analizando desde esa óptica, ¿sí? Desde esa óptica, ustedes no han dividido el número de las conservas entre las horas, y tenían que hacer eso, porque tenían que transformar a horas. Entonces, no es 50 trabajadores entre 55.000 conservas, es 50 trabajadores entre 55.000 conservas, pero entre 8, porque la unidad es por horas. Lo que buscamos hallar es horas hombre, ¿sí? Lo que buscamos hallar es horas hombre, no jornada hombre. Si me dejo entender, por favor, coméntenme si se entendió esta parte. De nuevo, profe. A ver, nuevamente. ¿Sí? Cuando ustedes han hecho el primer ejercicio, ustedes han puesto el URT, ¿sí? Igual a 50 entre 55.000, ¿cierto? Eso es lo que han hecho. Pero en realidad no debieron hacer eso, porque aquí son 55.000 conservas por jornada laboral, es decir, la jornada laboral tiene 8 horas, entonces esos 55.000 antes deberían haberlos transformado a cuánto se procesa por hora, es decir, 55.000 entre 8, ¿sí? Para saber cuánto es la cadencia por hora. ¿Y cuánto es la cadencia por hora? Y ahí ustedes iban a sacar, vamos desarrollándolo, ¿ya? Hagan mi calculadora. Ustedes debían encontrar como resultado de esa partecita, 55.000 entre 8 son 6.875. ¿Qué cosa? Conservas por hora. Ahora sí, podrían ustedes hallar el URT. Es decir, 50 trabajadores entre 6.875. ¿Qué cosa? Bueno, trabajador le voy a poner hombre, ¿ya? Entre 6.875, ¿qué cosas? Conservas por hora. 0.0072. ¿Sí? ¿Cuánto le sale? 0.072. 0.00072. 0072, claro. Sería 0.0072, ¿qué cosa? Horas hombre por conserva. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Pues sí, ¿Se profe. entendió hasta ahí?
Ya Horas está. Sí, hombre, horas hombre por conserva, profe. Claro, el URT sería 0.0072 horas hombre horas hombres por unidad. por conserva. Igual, pues unidad con Sí. lo que está haciendo. Hasta que me le corregí, profe. No, solo estaba viendo cómo lo había puesto yo. Ya, marica. No me arregles, no me arregles. Me voy, ya me voy. Por conserva. Y entre paréntesis le pongo uso de recursos por trabajo. Si yo les digo uso de trabajadores por conserva, es lo mismo que le estoy diciendo uso de recursos por trabajo. Igual, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ustedes han llegado hasta acá, ¿cierto? Y ahora yo les planteo en el siguiente problema, ¿sí? Que van a aumentar 20 trabajadores más, ¿cierto? Van a aumentar 20 trabajadores más. Entonces ustedes van a poder hallar un URT nuevo, ¿cierto? Que básicamente va a ser lo mismo, pero en vez del 50 van a poner 70. ¿Sí? Van a poner 70. ¿Sí se entendió? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, Muy bien. profesor, se entendió. Ya estamos. Ahora, con el nuevo URT, ¿cuánto sale el nuevo URT, por favor? Rapidito. Vale, el anterior, El nuevo. ¿cómo dijo que se sacaba, profe? Mira en el chat, ahí lo he colocado. Sería el URT, es igual ahora a los 70 trabajadores entre los 6.875 conservas por hora. Sí, ese sería el nuevo valor del URT, o el URT2, pónganle. ¿Sí? ¿Cuánto sería? A ver, Dianela me dice que el URT ha aumentado, pero tanto. A ver, saca por favor bien ese URT. A ver, ya lo saqué, ¿ya? El nuevo URT va a ser 0.010. Exacto. Horas hombre por conserva. Muy bien. Ya tienen el nuevo URT, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora lo que deben hacer... Uy, ya me... ¿Sí pueden ver las diapositivas, jóvenes? Jóvenes. Sí, profesor, sí se ve. Y yo no veo nada, se me puso negra toda la pantalla. Qué raro. Se queda en el ejercicio calificado 2. Sí, pero no, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué ha pasado? Creo que es mi computadora. No veo nada. Cambio, profe, cambio. Parece. Ya, jóvenes, me van a tener que dar un momento para conectarme desde mi computadora de escritorio. ¿Ya? ¿Hasta qué hora tenemos clase? Disculpen. Hasta las 7. Uy, ya se pasó. Ya, pero... Ah, no, son 6:30. Ya acaba. Ya, muy bien. Me dan por favor 5 minutos para conectarme de mi computadora de escritorio, ¿sí?